Bueno, buenos días. Vamos a continuar con los temas de la materia de estática, que es el tema número 3, que nos toca estructuras o armaduras. ¿Qué es una armadura? Una armadura es un tipo de estructura formada por la unión de múltiples elementos. Acá tenemos elementos, este es un pequeño puente y tienen cada uno de ellos elementos unidos por diferentes formas. Para su análisis se asumen las siguientes hipótesis. ¿Cuáles son sus hipótesis? Una unión articulada con movimiento. Las cargas se aplican en los nodos. Los nodos son los puntos donde están unidos cada uno de los elementos que está formando nuestra armadura o estructura. Entonces las barras son los elementos que dan fuerzas. Esas fuerzas pueden ser de varias formas, X, Y y momento. Un edificio, como esta imagen que estamos viendo acá, está se completa por medio de una armadura, una estructura. Si nosotros nos vamos hacia el proceso como se armó, como se fabricó, nos damos cuenta de que en la parte izquierda es como terminó nuestro edificio y en la parte derecha cómo se fueron armando paso por paso, nudo por nudo o nodo por nodo, hasta que terminó haciéndose nuestra estructura. Esta es una estructura nada más de 4 pisos, podemos poner una estructura hasta de infinidad de pisos o torres. La definición de armadura. La definición de armadura es una armadura está compuesta por miembros unidos entre sí en sus extremos. ¿Cómo los vamos a unir? Los podemos unir por medio de soldadura, lo podemos unir por medio de remaches, lo podemos unir por medio de tornillos. Miembros dispuestos en forma triangular o de combinación angular. Hay que recordar que la figura más pequeña que podemos nosotros trabajar por medio de una armadura es el triángulo. Un rectángulo no lo podemos porque sería flexionante. Entonces le ponemos mejor un triángulo. Ese rectángulo, si le cruzamos un elemento, ya nos podríamos poner ahí dos triángulos. Unión de miembros de punto a punto en cuestión de intersección denominado nodo. 3 tipos de miembros de la cuerda superior, cuerda inferior y del alma, diagonales y montenes. ¿Qué es una armadura? Acá tenemos una armadura. En ese punto rojo que tenemos ahí, lo vamos a ampliar y lo tenemos del lado derecho. Y ahí tenemos cada uno de los puntos y las fuerzas que está denominada. Ese punto amarillo es el nodo. Es la unión de varios elementos. Y cada uno de los elementos puede ser de compresión o puede ser de tensión, dependiendo la necesidad que tengamos. Y cada uno de los elementos también en la parte de abajo, cada una de sus puntas, podemos, por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver que es una tensión y por el lado derecho podemos decir que es una compresión. Depende de lo que necesitemos. La definición por nombres, cada uno de los elementos que consta nuestra armadura, nuestra estructura, está compuesta por una cuerda superior, un montante, una cuerda inferior, una diagonal, y las diagonales y montantes son los miembros del alma de nuestra estructura. Su posición de comportamiento, ¿qué características puede tener nuestra armadura? Nuestra armadura tiene unas características, una unión de miembros de una armadura nodo, ahí tenemos el nodo, son libres de rotar. Los miembros que componen una armadura están sometidos solo a una fuerza de tensión y compresión. ¿Por qué de tensión y compresión? Porque recordar, este no es un proceso dinámico que tiene movimiento, es un proceso estático y el proceso estático no puede tener movimiento. Lo que hacemos es buscamos la forma de que no pierdan su forma de estática, porque al perder la forma estática podremos decir que está perdiendo por medio de una flexión, por medio de una torsión y se puede reventar. Las cargas externas se aplican en los nodos de la armadura. En la parte baja tenemos la carga nodal. ¿Cómo está compuesta una carga nodal? Si nosotros vemos un puente, el puente que tenemos en cualquier parte de las ciudades, es una carga nodal de la parte superior a la parte inferior. Está calculada de esa forma, porque si nosotros tuviéramos una fuerza al contrario de la carga inferior hacia la superior, el puente se puede destruir, se puede caer. Si ustedes, por ejemplo, hay un puente sobre un río y el río sube,
fácilmente el río podría tirar nuestro puente. Las líneas de acción de las caras externas y reacción de los miembros de la armadura pasan a través del nodo para cada unión de la armadura. Las características, por ejemplo, acá son pernos. Por ejemplo, cada una de las placas que tenemos acá, cada uno de los elementos que tenemos acá, van a tener ejes o centroides del miembro de la armadura. Van a tener una carga externa, van a tener una conexión apernada, va a tener un punto de articulación donde va a estar el punto fundamental de la presión, que estamos en el punto número rojo. Va a haber una placa de unión. Esa placa de unión nos hace poder sujetar perfectamente cada uno de los puntos y que no anden bailando. Esa placa es importantísima para la conexión apernada. Uso de las armaduras. El uso de las armaduras son infinidad. Tenemos una armadura, la podemos poner en un domo, un techo, la podemos poner en un gimnasio, la podemos poner en una fábrica, así como podemos hacer una armadura dentro de una casa, armaduras para estructuras de apoyo de edificios, para transferir cargas de gravedad. Una armadura, muchas de las gentes en ingeniería dicen que la armadura soporta mucho mejor presión que una construcción de concreto. Una armadura de puentes de carretera, de ferrocarril, peatonales, armaduras como estructurales de contraviento verticales en edificios. Hay armaduras estructurales rigorizantes en edificios muy altos. Por ejemplo, la Torre Latinoamericana está hecha por medio de una estructura, una armadura. Hay diferentes formas. Acá los tenemos, las estructuras. Tenemos estructuras, armaduras de techo, como son la forma, las armaduras de garren, las armaduras de puente. Si ustedes se dan cuenta, ahorita algunos edificios que conocemos ya no trabajan armaduras, sino rolado de lámina. Ese rolado de lámina lo que están haciendo es estructuradamente poner los puntos en las partes laterales, de nuestra estructura. Ahí es donde están el peso de cada una de ellas, y al rolar la lámina, aquí es a donde está cayendo toda la presión. Si ustedes se dan cuenta, la presión está en los puntos laterales, en las flechas. Armadura de contraviento vertical y armadura de rigorizante. La de contraviento es por la forma como vamos a trabajar nosotros para poder trabajar nuestras armaduras. ¿Cuáles son los elementos característicos que tenemos en un armadero? Una armadura de techo y una armadura de puente no necesariamente son los mismos materiales que vamos a utilizar. Dentro de la ingeniería podemos poner los perfiles de ángulos de canales, las llamadas T's. Ahorita vamos a ver una diapositiva. Perfiles compuestos, uniones de perfiles cerrados, perfiles doble T compuestos y armados. Acá tenemos los armados que tenemos en cada uno de ellos, y se van a dar cuenta ustedes, por ejemplo, del diseño del elemento. Por ejemplo, un área total o bruta, una falla de excesiva, armaduras de techos de contraviento. Tenemos perfiles compuestos. Hay cada uno de ellos. Lo que se vende a nivel comercial lo podemos trabajar nosotros. Tenemos los más comunes, es el de ángulo, el de canal y el T. En alguna armadura ponemos canal doble o T doble, dependiendo la presión que vamos a ejercer. Diseño de las armaduras, estaba yo hablando. El diseño de las armaduras por medio de tensión va a ser una fluctuación en el área total, porque va a ser tensión, una área fluctual, una fractura neta. Si nosotros tenemos un material de baja calidad o debilitamiento de la sección, se puede romper. Una ruptura cortante es si el movimiento que tenemos es así, es un proceso cortante que va a fracturar nuestro material. ¿Cómo se puede determinar si una armadura está estable internamente? Acá tenemos lo que estaba yo hablando hace un ratito. Una armadura triangular es rígida. Una armadura no rígida es esta forma, tipo de 4 puntos. Puede colapsar. Ahí lo que necesitaríamos nosotros, que del punto donde está la presión en la flecha roja, cruzara una línea o cruzar un elemento para poder hacer un buen armado. En general, el número de M's, que son los lados que tenemos, es igual a 2n-3, una armadura estable internamente. Acá tenemos cómo puede determinar si una armadura es estable externamente.
Fíjense cómo tenemos una M es igual a 2N menos R. N es el número de elementos contra R es el número de presiones. ¿Qué hacemos? Pues para evitar movimientos relativos con las armaduras entre las dos armaduras simples, se pueden, por medio de conexión, capaces de transmitir menos componentes a las fuerzas. No todas son paralelas ni concurrentes. ¿Cómo se determinan las fuerzas internas en una armadura? Acuérdense, cada uno de los pasos que tenemos acá es un paso de proceso rodante y es un paso estático. El del lado derecho, el triángulo que tenemos en la parte superior, las perlas que tenemos en la parte superior son de paso rodante. Quiere decir que va a haber un movimiento de flexionante. Y lo que tenemos del lado izquierdo es un movimiento estático, no tiene movimiento. Quiere decir que está así exactamente. Entonces, el proceso que tenemos de cada una de las fuerzas, acá lo tenemos y vamos a ver cómo se puede calcular. ¿Cómo se determinan las fuerzas internas? Es una armadura. Hacemos un corte para ver cómo se puede determinar y ahí vamos a determinar. Por medio de cálculos podemos determinarlo. ¿Cuáles son los cálculos más comunes que tenemos dentro de una armadura? Tenemos cada uno de los elementos calcularlos por medio de un momento, por medio de una fuerza en X y por medio de una fuerza en Y. Y cada uno de los puntos vamos a ver que es momento, fuerza en X, momento en el punto A, en el punto B, dependiendo cada uno de los elementos que pongamos. Si tenemos en este punto donde están los pasos rodantes, podemos poner el punto A y empezamos a calcular cada uno de ellos hasta llegar al último. El análisis de las armaduras usando el método de los nodos. Los nodos son los puntos donde están los elementos unidos. Se simplifica considerando cuando es posible determinar primero qué miembros no soportan carga. Esos miembros de fuerza cero se usan para incrementar la estabilidad de las armaduras durante la construcción y para proporcionar un soporte si la carga aplicada se modifica. Los miembros de fuerza cero de una armadura generalmente son determinados por medio de una inspección en cada uno de esos nodos. De vez en cuando tenemos una armadura bastante grande, vamos a tener varios elementos de armadura cero. Esos elementos de armadura cero significa que no están cargando absolutamente nada, pero ellos pueden estar haciendo una compresión o pueden estar haciendo una tensión en cero, pero si al quitarlo nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a eliminarlo para quitar material, lo quitamos y nuestra armadura se puede caer, aunque tengamos el punto cero. Ese es uno de los detalles que tenemos que ver dentro de una buena armadura bastante grande, de varios elementos. Análisis de las estructuras o armaduras. Los objetivos anteriores: establecer condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio igual a todos igual a cero, sumatorio de fuerza en X igual a cero, momento cero, Y cero. Identificar las fuerzas externas, calcular las fuerzas externas desconocidas cumpliendo con el equilibrio global de toda la estructura. Los objetivos siguientes: establecer condiciones de equilibrio de las componentes internos, identificar fuerzas internas y calcular las fuerzas en los componentes internos. El ejemplo que tengo del lado derecho me está dando un ejemplo de una estructura, cómo está soportada esa estructura por medio de una liga y por medio de metal. La liga que tenemos está en el punto DG, que lo que está haciendo nada más es un estirón hacia la parte de abajo y que no se nos vaya hacia el frente por el peso W. Y el diagrama de cuerpo libre, recordar que cada uno de los puntos que hacemos dentro de una armadura, en estructura o algo físico, es sacar el diagrama de cuerpo libre para buscar todas las fuerzas que estamos calculando por medio de sus flechas, que con esas flechas nos están diciendo si están en compresión o están en tensión. El diagrama de cuerpo libre de las componentes que teníamos en la anterior diapositiva, y vamos a ver las condiciones iniciales para determinar las fuerzas internas. Primero, antes que todo, hay que establecer el principio de acción y reacción de todos los casos de la posible estructura. Identificar las componentes sometidas en dos fuerzas, identificar sus componentes sometidos a tres fuerzas, identificar las componentes que no encuentran bajo ninguna carga. Por ejemplo, en el punto D está soportada dos fuerzas, en el punto C está soportada dos fuerzas, en el punto B está nada más una sola fuerza, en el punto A tiene dos,
y así sucesivamente cada uno de los puntos. En el punto F tiene soportadas dos fuerzas. Tenemos el peso W y el punto de compresión E. Denominación de estructuras consideradas en el curso. Una armadura o retícula es una estructura que soporta cargas de manera estacionaria, estática, por lo tanto complementa la estructura. Se construyen de elementos rectos, no curvos, conectados en nodos o nudos localizados, sometidos a la acción de dos fuerzas. Todos sus componentes son elementos que nos dan dos fuerzas, X y Y. Entramados o marcos, estructura para soportar cargas de manera estacionaria, otra vez estático, por lo tanto completamente restringidas. Se construye con al menos un elemento sometido a la acción de tres o más fuerzas, de no estando dirigidas sobre dirección del mismo. Y las máquinas ya son elementos diseñados con la finalidad de transmitir y modificar fuerzas. Algunos de los componentes inertes presentan movimientos, contiene al menos un elemento sometido a acción de tres fuerzas. Una máquina no es una armadura completamente. ¿Por qué? Porque el proceso ya tiene movimiento, y ese proceso que tiene movimiento ya no estamos en estática, estamos en dinámica o cinemática, y es la materia que llevaba de análisis y síntesis de mecanismo. Un ejemplo de una armadura reticulada. Una armadura reticulada que tenemos ahí es un pequeño puente. En la parte del punto A está sometida a una presión de un soporte estático, y en la parte punto B nada más está sobrepuesta. Y en el mero centro, en el punto del nodo, en el nodo D tenemos una presión P. Dice: consideraciones a tener en cuenta: construidos por elementos rectos conectados en cada uno de los nodos. Elementos que se consideran solamente en los nodos AB no es elemento, en cambio AD y D sí lo son. Cargas son aplicadas solamente en los nodos. El peso de las vigas se adjudican a sus nodos, cargando la mitad de cada una de ellas. Y por lo anterior puede observarse que todos los componentes de un reticulado están sometidos a dos fuerzas. ¿Cuál es el problema a resolver? Determinamos las fuerzas ejercidas en cada una de las barras, tanto su módulo como su dirección, y vamos a aplicar cómo trabajan. Entonces nos vamos al diagrama del cuerpo libre, que es en la parte baja lo tenemos, el diagrama del cuerpo libre, y ver cada uno de los puntos cómo está ejerciéndose las fuerzas. Pasos a resolución: diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, obteniendo cada una de las reacciones que estamos viendo en el dibujo. El diagrama de cuerpo libre de nodos, teniendo en cuenta que las fuerzas sobre los mismos son cargas externas y que son ejercidas por las barras, teniendo en cuenta que las barras son elementos de dos fuerzas. El diagrama de cuerpo libre de barras, teniendo en cuenta que el principio de acción y reacción, eso indica que a cada acción es una reacción. Tenemos una ley por ahí de física, hasta lo opuesto que tenemos dentro del diagrama de cuerpo libre. De ahí cada uno, vamos a ir eliminando a cada uno de los puntos. Por ejemplo, nos vamos al punto número A, y ahí tenemos cómo tenemos la reacción en A y cada una de las fuerzas. Si nos vemos, es un triángulo rectángulo, y vamos a calcular la fuerza en AC, la fuerza en AD y la RA. Nos vamos al punto D. En el punto D, fíjense cómo están las fuerzas que tenemos, y en el punto D tenemos un pequeño rectángulo donde la presión P va a ser vertical y su contraria va a ser FDC. De ahí nos vamos al punto C y nos vamos a ver otro triángulo. Dentro de ese triángulo vemos los nodos, cómo están sacando en el proceso la fuerza que tenemos, que es la FC, la FCA y la FCD. Vamos al punto siguiente, el análisis de las armaduras. Otra armadura, acá tenemos otro tipo de armadura, es una estructura de bajo estudio. Esa estructura de bajo estudio, nos vemos, eso significa que la armadura está en la parte de abajo, está soportando en la parte de arriba tu presión, pero en la parte de abajo está trabajando nuestra armadura. Ahí la vemos en en el dibujo que está en el punto izquierdo superior,
y en el punto izquierdo inferior cada uno de los nodos, cómo está haciendo la estructura. ¿Cuáles son los pasos? Por eso le estoy poniendo los pasos de la resolución para que ustedes los vean. Pasos de resolución: se toma una sección de la armadura, que es el punto A, y se estudia su equilibrio global. En el ejemplo se realiza un corte de la estructura según la línea NN. Ahí lo tenemos, la estructura NN. Se establecen las condiciones de equilibrio para la sección elegida, agregando las fuerzas que son ejercidas. Generalmente solo permite calcular pocas fuerzas, menos general del método de los nodos. Objetivos: en caso de necesitar calcular todas las fuerzas sobre la sección bajo el estudio, tener en cuenta cortar solo 3 barras de la estructura. Se destaca que la fuerza representada en el diagrama de cuerpo libre, es ejercida por la barra de solo de nuestro cuerpo libre. En el caso número 1, ahí lo tenemos, el nudo al que concurren 4 barras alineadas, 2 de cada una de ellas. El diagrama, ¿cómo estamos en el punto, en el dibujo izquierdo? Después en el centro el diagrama de cuerpo libre en el punto A, y después cómo le hacemos para equilibrar. Para equilibrar la fuerza, lo que estamos haciendo es modificar. Acuérdense que podemos modificar de acuerdo a las fuerzas para hacer un elemento. Observando la disposición del polígono de fuerzas, se deduce que las fuerzas de cada una de las barras deben ser iguales y opuestas. Caso número 2. Nudo al que concurre 2 fuerzas que se encuentran alineadas. Siendo la situación en un caso particular de lo anterior, se observa que las fuerzas en las barras en caso deben ser iguales o opuestas para asegurar el equilibrio del nodo en común. Acá tenemos una armadura que podemos trabajar bajo un domo, o también puede ser para un puente. Es el caso número 3. Número de nodo al que se concurren 3 barras, 2 de las cuales están alineadas. Acá tenemos el proceso de eso. En este caso se observa que la tercera barra, la cual no se encuentra alineada por ninguna otra, no puede ejercer ninguna fuerza alguna, ya que en caso contrario será la única aplicada sobre el nodo de la dirección. Aplicando esta propiedad puede deducirse por simple observación si algunas barras no trabajan. ¿Cuáles son las barras que podemos decir que no trabajan? Las barras que no trabajan son las que tenemos ahí, por ejemplo, la JK o la IJ. Si nosotros calculamos ese punto, vamos a ver que está calculándose como el punto 0. Nos van a sacar sumatoria de fuerza en X, a lo mejor en 0 o Y en 0. Ese es uno de los puntos que podemos trabajar. Otro de los puntos que tenemos acá serían diferentes tipos de estructuras. Vamos a un ejemplo sencillo. Dice: para un reticulado que indica la figura, determinar las fuerzas en las barras EF y GI. EF, en el punto rojo que tengo acá, EF es de aquí hacia acá, y en el GI es de aquí hacia acá. Nada más vamos a los 2 puntos que tenemos en acá, en esta parte, ¿sí? Y vamos a empezar a calcular. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, diagrama de cuerpo libre, calcular cómo van a ser nuestras fuerzas, cómo están ejerciéndose en cada uno de los puntos, para empezar a calcular lo que a nosotros nos interesa, que es esto. Para obtener la reacción en el punto B y J se plantean las ecuaciones de equilibrio para la estructura completa, llegando a las siguientes relaciones. Vamos a calcular cada uno de los puntos. Me dice que es 28 kiloohms, que es lo que tenemos en la parte superior, por 8 pies, que es la distancia que tenemos en la parte inferior, menos 28 kiloohms por 24 pies, y así sucesivamente hasta 0. Lo que estamos trabajando es una sumatoria de momentos, y recordar siempre hacia dónde va el positivo y hacia dónde va el negativo. Desde cada uno de los puntos me sale que J vale más 33 kiloohms hacia arriba. Recuerden, cuando empezamos a trabajar un poco de armaduras, si yo le puse en mi dibujo la flecha hacia abajo, por ejemplo, y mi cálculo me salió negativo, yo tengo que cambiar la flecha hacia arriba y ponerlo positivo.
De ahí me voy a la sumatoria de fuerza en X igual a 0 y voy calculando cada uno de los puntos hasta llegar al resultado. Aplicando el método de las secciones en el punto que tenemos el mismo problema, como segundo paso procedemos a calcular la fuerza de las EF. Para ese fin se cortarán las barras EG, EF y DG porque estamos calculando esos puntos de la estructura y se toma como sólido libre cada uno de ellos. Y empezamos con las imágenes. Acá lo tenemos en la parte exterior, las dos imágenes, y vamos sobre la sumatoria de fuerza en X es igual a 0 en equilibrio. ¿Y cuánto vale la sumatoria de fuerza en X? Tenemos un 23, perdón, sumatoria de fuerza en Y, tenemos un 23 hasta que nos da menos 5 kilopounds. Y en la parte de abajo tenemos el de momentos. Porque no tenemos el proceso terminado, y al finalizar veremos cada uno de ellos cómo nos tenemos las fuerzas que va a tener. Por ejemplo, la fuerza que va a soportar el EF va a ser de 5 kilopounds, indica que la barra está con presión. Y el otro me está diciendo que es 10 kilopounds igual a compresión. Consideraciones a tener en cuenta en el análisis. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestro análisis de una armadura? Recordar que al menos uno de los elementos que se componen es de 3 o más fuerzas. En algún elemento va a haber una sola fuerza, 2 fuerzas y hasta 3 fuerzas. Ante tal eventualidad no se cumplen con todas las fuerzas aplicadas en las articulaciones, tenga alguna dirección de preferencia o preestablecida. Al descomponer nuestra estructura en los componentes, detectar si existe alguno que esté sometido a esta acción con 2 fuerzas y representar la misma en el diagrama de cuerpo libre aplicando esta condición. Fuerzas iguales, opuestas y sobre la misma recta, soportando cómo aplican cada una de ellas la acción y la reacción dentro de eso, y proceder para ver cómo vamos a resolver nuestro problema. Otro ejemplo que tenemos acá, que el anterior que teníamos, el ejemplo de obtención del diagrama de cuerpo libre. Ahí tenemos cómo se va calculando cada uno de ellos del dibujo común y corriente. Del común tenemos el izquierdo, de ahí vamos al diagrama de cuerpo libre, y al final cómo estamos partiéndolo en diferentes secciones para ver sus fortalezas o sus fuerzas de cada uno de ellos. Al ser de G un cable, lo que decíamos hace un rato, un tensor, se conoce la dirección y sentido de la fuerza, siempre va a ser hacia abajo porque es un tensor. Es un elemento, el B es un elemento de 2 fuerzas, por lo tanto las fuerzas aplicadas sobre la misma se representan iguales o opuestas y sobre la misma recta de acción. Se aplica esa acción en la reacción y podemos calcular. Este es un punto dentro de los elementos para poder empezar a trabajar por medio de una armadura. Más adelante vamos a ver más problemas en cuestión de cada una de esas armaduras y poder resolver más. Ahorita nada más es un ejemplo rápido en cuestión de cuando regresemos a clases, lo vamos a hacer frente a pizarrón, punto por punto, paso por paso.